El 23 de agosto de 1939, la Alemania de Hitler y la Rusia de Stalin firmaron un pacto, a través de sus ministros de Exteriores Molotov y Ribbentrop. El pacto tenía dos partes, una pública y una secreta. La pública era un pacto de no agresión y un compromiso de no ayudar y no participar en ningún acuerdo con otro país beligerante con uno de los dos. El pacto tendría una vigencia de 10 años y al finalizar los mismos podría ser renovable por 5 años más. La parte secreta tenía un protocolo que establecía las zonas de influencia de cada país en la Europa Oriental: Alemania, Polonia Occidental y Lituania, y Rusia, la Polonia Oriental, los países bálticos y parte de Finlandia. Una semana después de la firma del pacto Molotov-Ribbentrop, Alemania invadió Polonia Occidental y Rusia, 2 semanas después, invadió la Polonia Oriental. La España franquista reaccionó de diferentes maneras ante la invasión de Polonia. La prensa falangista alabó a Hitler por conseguir un aliado tan poderoso y justificó el pacto diciendo que en Rusia el comunismo había muerto. Por otro lado, hubo una manifestación de protesta ante la residencia de verano de la embajada alemana en San Sebastián. Los generales se mostraron indignados ante el pacto y Franco se mostró consternado, pero sin embargo valoró este pacto como beneficioso desde el punto de vista estratégico. 2 días después de la firma del pacto hubo reunión de Consejo de Ministros y se decidió que en caso de guerra España permanecería neutral en la misma, ya que no estaba en condiciones ni militares ni económicas. El 1 de septiembre, cuando Alemania invadió Polonia, hubo movimientos por parte del embajador alemán en España, el señor von Storer. Hizo una llamada al ministro de Asuntos Exteriores, Juan Beigbeder, donde le comunicó que España no podía permanecer neutral, pues su futuro dependía de la victoria alemana. Beigbeder le expresó su deseo de ayudar a Alemania por razones de interés y de gratitud. Storer también mantuvo una reunión con Suñer pidiéndole que la prensa española estuviera a favor de la causa alemana. A pesar de las similitudes que había entre Polonia y España, ambas eran un Estado católico, nacional y autoritario. Franco justificó la acción alemana por haberse negado Polonia a llegar a acuerdos con Alemania sobre el corredor polaco y culpó de esta invasión a Francia y Gran Bretaña, que no lograron convencer a Polonia de plegarse a las exigencias de Alemania. Y por otra parte, Franco se ofreció como mediador en el conflicto. 2 días después, Francia y Gran Bretaña declararon la guerra a Alemania, el 3 de septiembre de 1939, y Franco volvió a ofrecerse como mediador y nuevamente fue rechazado. Un día después, Franco anunció la neutralidad española en la Segunda Guerra Mundial, aunque en privado Franco y Suñer tuvieron una actitud menos neutral. No perdonaban a Francia y a Gran Bretaña su preponderancia en comercio exterior sobre España. De hecho, Franco se negó a recibir a los embajadores francés e inglés cuando vinieron a presentarle sus compromisos de que respetarían la neutralidad española. El único que públicamente mostró su adhesión al estallido de la guerra fue el sector más radical de Falange, que veía en esta un medio para extender el nuevo orden autoritario en Europa. A finales de septiembre, Franco en Burgos dio un discurso ante el Segundo Consejo Nacional de Falange, donde expresaba su convencimiento de que Gran Bretaña suplicaría la paz y pediría a Franco su mediación ante Hitler. Italia, a pesar del pacto que tenía firmado con Alemania en mayo de 1939, no entró en la guerra y se pronunció no beligerante en el conflicto. Italia no entraría en la guerra hasta junio de 1940. España tenía mejores relaciones con Italia que con Alemania, y esto lo vemos en el tema de la deuda que tenían los españoles con la ayuda que habían prestado alemanes e italianos en la guerra civil. El montante de la deuda con Italia llegaba a los 7.000 millones de liras, y Mussolini la redujo a 5.000 millones, a cambio de que España facilitara la entrada en la economía de Italia y que el rearme español se hiciera con armamento italiano.
Entonces estableció un calendario de pagos que empezaría a mediados de 1942 y duraría 25 años. Alemania fue mucho menos generosa en el cobro de su deuda con España, ya que desde el año 1938 tenía 17 compañías mineras que se habían concedido en España durante el conflicto. En esta coyuntura Mussolini proyectó o tuvo una idea de formar un bloque neutral de los países del sur de Europa que estarían liderados por él mismo. El ministro de Exteriores español, Beigbeder, lo apoyó, pero Franco lo rechazó y lo echó para atrás por considerar que sería un bloque bastante débil. Lo que diferenciaba a Franco de Mussolini era que Franco tenía una noción mucho más realista de las capacidades militares que tenía el país, y además el Estado Mayor español estaba mucho más curtido en batalla y era menos adulador que el Alto Estado Mayor italiano. Un nuevo Consejo de Ministros, el 15 de abril de 1940, analizó la situación de la guerra tras la invasión de Alemania de Dinamarca y tras la invasión alemana en Dinamarca y Noruega. Los ministros Suñer y Yagüe fueran los más partidarios de entrar en el conflicto en el momento que lo hiciera Italia. Un mes después, el jefe del Alto Estado Mayor, Carlos Martínez Campos, elaboró un informe llegando a la conclusión de que las Fuerzas Armadas españolas no estaban preparadas para entrar en la guerra, debido a la carencia de aviones y tanques y a la falta de reservas de combustible y de trigo. Sin embargo, Franco y Suñer les tentaba la posibilidad de entrar en el conflicto para apropiarse de Gibraltar y de Tánger, sobre todo después de la publicación de unos informes que apoyaban las aspiraciones españoles por parte de Italia y Alemania. De hecho, una semana después del informe del jefe del Alto Estado Mayor, Suñer tuvo una conversación con el presidente de la International Telephone and Telegraph, donde defendía su neutralidad, pero daba a entender que esa defensa de su neutralidad era contra Francia y Gran Bretaña. Por eso Hitler estaba tan contento con España, por la ayuda que le estaba dando. Os pongo una serie de apoyos y de ayudas que le dio España en estos primeros momentos de la guerra. Los buques de guerra y los submarinos alemanes se podían abastecer y reparar en diferentes puertos españoles, como Vigo, Ferrol, Cádiz y Las Palmas. Asimismo, sus aviones podían ser reparados y podían abastecerse y podían aterrizar en los aeródromos españoles. Las tripulaciones tanto navales como aéreas podían viajar libremente a través de España. Los aviones de reconocimiento alemanes volaban con distintivos españoles. En La Coruña había una estación de radio que estaba al servicio de la Fuerza Aérea Alemana. A través de la costa mediterránea, los alemanes tenían diferentes puestos de observación donde podían ver las maniobras de los aliados. El ministro de Asuntos Exteriores español ofrecía a la embajada alemana información sobre misiones diplomáticas donde los alemanes no tenían contacto con otros países. Y las autoridades facilitaban las labores de espionaje y sabotaje a blancos aliados en Europa. Buena parte de este tráfico comercial de ayuda a Alemania pasó por las manos del financiero mallorquín Juan March, que colaboró tanto con alemanes como con ingleses a cambio de oro. ¿Por qué no por dinero? Porque él no se fiaba de la estabilidad de las monedas. Todo el oro que amasó fue depositado en un banco de Londres. Pero también a Franco le surgieron problemas en el interior. Hizo un viaje a Andalucía para asistir a las procesiones de Semana Santa en Sevilla en 1940. Franco fue aclamado por la Falange y por los militares locales, pero a las procesiones no asistió el arzobispo de Sevilla, el cardenal Pedro Segura. No asistió porque protestó por la actitud pronazi que tenía el régimen de Franco y por los intentos falangistas de pintar en la fachada de la catedral el yugo y las flechas. Franco, enojado por tal descortesía, mandó una escolta de falangistas para buscar al cardenal, pero este se negó a ir con ellos. A partir de este momento, Franco autorizó a la Falange una campaña de acoso al cardenal. Por ejemplo, que el desfile de los falangistas el día de la victoria acabara frente a la catedral.
a lo que Pedro Segura amenazó con la excomunión a todo aquel que participara en dicha manifestación, en dicho desfile, perdón. Su catedral fue la única que no tenía el nombre de los nacionales muertos en la guerra civil y cada vez que salía a la calle era seguida por falangistas armados. Pero Pedro Segura no se amilanó y denunció en una pastoral la prohibición de la publicación de la pastoral del primado de España Isidro Gomá, donde hacía un llamamiento a la reconciliación y un acercamiento peligroso de España al régimen nazi alemán. De hecho, de su pastoral envió una copia a Franco y este, a través de su embajador en Roma, José Yanguas y Mesía, intentó la destitución de Segura, pero con escaso éxito. El gobernador civil de Sevilla enviaba periódicamente a Franco los sermones que daba el cardenal. Os pongo dos ejemplos de las notas que le mandaba el gobernador. Según Pedro Segura, decía que la literatura clásica, los caudillos eran jefes de una banda de forajidos, o en los escritos de San Ignacio de Loyola, caudillo era sinónimo de diablo. Franco, hasta las narices de Pedro Segura, ordenó su expulsión de España, pero Serrano Suñer lo paralizó porque eso significaría la ruptura de relaciones con el Vaticano. De hecho, Franco y el cardenal Pedro Segura tendrán muchos encontronazos a lo largo de la dictadura, pero nunca Franco logró echar del arzobispado de Sevilla a Pedro Segura, que permaneció en el mismo hasta su fallecimiento. Francia y Gran Bretaña recibieron favorablemente la neutralidad de España como un mal menor y aplicaron la política del palo y la zanahoria. Su primera medida fue un bloqueo naval para impedir el tráfico comercial con Alemania y restablecer su hegemonía en el comercio exterior español. Para paliar los efectos negativos del bloqueo, Francia y Gran Bretaña financiaron el programa de reconstrucción española y abastecieron con trigo productos industriales y combustibles que necesitaba en estos momentos España. Para esto firmaron dos acuerdos, con Francia en enero de 1940 y con Gran Bretaña en marzo de 1940. Los británicos concedieron un crédito de 2 millones de libras esterlinas para la compra de materias primas en el mercado británico y anticipó otros 2 millones de libras para cancelar las deudas españolas. Por su parte, Estados Unidos escuchó atentamente las peticiones de ayuda española, a pesar de no tener ningún tipo de simpatías dentro del Departamento de Estado ni tampoco en la prensa liberal. Tras la invasión alemana de Bélgica y Holanda en mayo de 1940, se produjo un cambio de embajadores en España. El mariscal Pétain fue llamado para ocupar la vicepresidencia del gobierno, pero antes de marcharse se entrevistó con Franco y le aseguró que las actividades de los republicanos exiliados en Francia estaban bajo control. Era una forma de asegurar el mantenimiento de la neutralidad española en el conflicto. Pétain, cuando llegó a Francia, aseguró a su gobierno que la neutralidad española estaba asegurada debido a la debilidad militar. En la embajada inglesa también hubo una sustitución. Samuel O'Hare sustituyó a Maurice Patterson. O'Hare era considerado un apaciguador y fue elegido para conocer las verdaderas intenciones de Franco sobre la guerra. Para ello usó todo tipo de artimañas para evitar que España entrara en el conflicto. Por un lado, utilizando buenas maneras con Franco, por otro lado, reuniéndose clandestinamente con militares monárquicos y por último, sobornando a una decena de militares, aportando 20 millones de dólares de la época. Este soborno estuvo mediatizado por el señor Juan March. Como la situación de la guerra basculaba bastante a favor del bando alemán, Franco se vio tentado de entrar en el conflicto y veremos que en el mes de junio cambiará su neutralidad por una postura de no beligerancia. Y eso lo veremos en el próximo vídeo.